Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nuestro tema en esta ocasión serán las nuevas atribuciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en el marco de la reforma político-electoral. Y para hablar de esto nos acompaña aquí en el estudio el doctor Virgilio Bravo Peralta, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más, Virgilio. Muchísimas gracias, Lupita. Oye, y además gusto. Con un tema pues muy importante. Claro, fundamental. La transformación del IFE al INE. Ya tenemos el INE, ya tenemos los nuevos consejeros nombrados, ya está prácticamente todo listo. Ahora lo mero bueno, ¿no? Lo que viene, los retos. Así es, exactamente. Yo creo que esta transformación en un nuevo órgano electoral va a traer retos, y retos importantes. Las atribuciones no nada más es sumar las atribuciones que ya tenían los institutos electorales estatales, sino es sumar nuevas atribuciones que yo creo que son fundamentales. Pudiéramos hablar de la primera. Va a organizar este nuevo órgano electoral las elecciones en un momento dado, federales hasta municipales. Yo creo que eso implica un gran reto desde el punto de vista normativo, legal, sí, y bueno, desde el punto de vista de los funcionarios que deben de estar atendiendo esta función. Otro gran tema, creo yo, va a ser la fiscalización, que ha sido un tema, yo creo, en la última elección, en la anterior elección muy nacional, discutido, ¿no? Muy discutido, muy debatido. Hemos visto cómo el dinero a veces fluye, ¿verdad?, por lugares insospechados, y eso presume luego que la elección no ha sido del todo transparente en todos los niveles, en todos los ámbitos. Entonces yo creo que es importante que este nuevo órgano electoral tenga las atribuciones, que ya no esté obstaculizada su función, que por el secreto bancario, que por el secreto fiduciario, que por el secreto financiero. Hoy en día las nuevas atribuciones rompen con todo ese tipo de obstáculos, y el nuevo órgano electoral puede llegar hasta el último peso que se haya gastado, no importando bajo qué esquema jurídico se haya administrado esos fondos. Yo creo que eso es fundamental. Otro gran reto, podemos decir, es que va a sumar todo ese personal que antes estaba en los institutos electorales estatales. Se habla alrededor, hoy en día, de un nuevo órgano electoral con más de 30,000 funcionarios electorales, y eso implica una administración de recursos humanos y en un momento dado también de cierta coordinación con los institutos electorales estatales. Y aquí es donde respiran muchas personas, ¿no? Porque también se hablaba de lo que podría ocurrir, la suerte de que podrían correr quienes pues ya no fueran necesitados en los órganos locales. Claro, yo creo que eso es importante lo que tú comentas, porque nos hemos preocupado por preparar a personas especializadas en materia electoral, y ha llevado años preparar a nivel federal y a nivel estatal, y que este nuevo órgano electoral hiciera a un lado a todas esas personas que han cifrado, ¿por qué no?, su plan de vida y carrera en ser servidores electorales, pues sería, yo creo que una gran tragedia nacional, sobre todo para estas personas y sus familias. Creo que el nuevo se aprovecha, INE entonces, debe de la aprovecharlo. Ahora, estamos diciendo que lo debe, porque en realidad no tenemos una ley secundaria, tenemos una reforma constitucional, y este nuevo INE, estos consejeros recién designados, pues tendrán que articular con los diputados, pues qué condiciones van a tener, pues precisamente en el caso de todos estos servidores electorales. Yo creo que importante es rescatar esa experiencia, rescatar a los mejores, probablemente darles preferencia para formar parte del nuevo INE, y sobre todo, bueno, respetarles su fuente de trabajo y de tal forma que puedan cumplir con sus funciones como lo han venido haciendo, o mejor, en las futuras elecciones. Virgilio, otro de los asuntos importantes, el INE tomará atribuciones para la elección de consejeros locales. Así es. Esto es muy importante. Una de las razones del INE, y ha cifrado su justificación frente a la sociedad, es que los institutos electorales estatales no han sido imparciales, no han sido objetivos, y siempre los gobernadores en turno han tenido la mano metida de tal forma que hayan influido en un órgano que debe ser imparcial, que debe ser ciudadano, que debe ser objetivo, y en el cual la sociedad debe quedar satisfecha del resultado. Esa es una de las grandes razones para el cambio. Entonces, efectivamente, ahora el INE va a tener que designar en las 32 entidades federativas, va a tener que designar a 7 consejeros por entidad electorales desde el centro. Hay quienes dirían, esto es centralización, esto va en contra del como federalismo. Ya se ha mencionado y se ha polemizado tanto, Y ¿no? se ha polemizado y se le ha dicho, bueno, la reforma está,
la discusión quedó antes, ahora cómo instrumentalizarlo. Yo creo que deben de cuidar mucho la imparcialidad, objetividad, el currículum personal, de preferencia de origen ciudadano a estos nuevos consejeros y designados desde el centro. Tarde que temprano los partidos políticos van a participar, tarde que temprano el gobernador va a participar. Lo que se está pidiendo ahora es voluntad política, pues para que todos los actores posibles pues favorezcan una muy buena designación de 32 nuevos, 32 nuevos institutos electorales con nuevos personajes, pero sobre todo de origen federal y no de origen local. Yo creo que ahí está un gran reto, sobre todo pues porque tendrán que ser personas de ese estado, podrán ser vecinos, podrán ser gente que vaya del DF, no será una intromisión en la vida local de los estados. Yo creo que hay que ser muy sutil en su momento, el INE, pues para transmitir un buen mensaje a la sociedad. Ahora, ¿el instituto tendrá la capacidad para poder lograr todo esto, para cumplir con todas las atribuciones? Porque aparte de la organización que ya tenía que hacer a nivel federal, pues ahora puede hacer prácticamente la de todos los estados. Así es, así es. Yo creo que eso es importante porque el IFE pasa a ser INE y así su patrimonio, pero los institutos electorales estatales, al menos de lo que se desprende de la reforma, seguirán siendo institutos electorales de los estados, pero con funcionarios federales. Entonces, eso implica una ingeniería jurídica de corresponsabilidad, de coordinación y de organización para las elecciones, porque en un órgano, vamos a decir, local, van a estar conviviendo funcionarios federales con atribuciones a veces para los institutos estatales y a veces estos funcionarios federales con atribuciones federales. Entonces, podemos decir que van a ser órganos sui generis, a veces decimos los abogados cuando no sabemos explicar algo, y es precisamente un nuevo órgano con cosas nuevas e interesantes, pero que yo creo que estará mucho en la preparación, capacitación y voluntad de los actores, pues de coordinarse de mejor manera para convivir dos ámbitos jurídicos, el ámbito jurídico federal y el ámbito jurídico local. El tema de la burocracia también me preocupa mucho, ¿no? Si no se va a crear un gran, pues aquí, instituto que nos haga las cosas más difíciles en lugar de más fáciles. Otra de las grandes razones por las cuales se comunicó a la sociedad de que se necesitaba un nuevo órgano es precisamente porque había que reducir la burocracia y había que eficientar los recursos públicos. Debemos de pensar que con esta nueva organización, al menos la racionalización de los recursos, la mejor organización de su personal, pues debe ser tal que no se esté gastando más dinero y a lo mejor ciertas funciones puedan cumplir más de un rol dentro del funcionamiento electoral. Estamos pensando que haya un cuerpo lo suficientemente especializado, bien remunerado, bien capacitado, que implique no contratar burocracia por contratar y que de alguna manera existan en todos los estados uniformidad, al menos en la contratación de personal, y no que un órgano electoral contrate más que otro, uno pida más presupuesto que otro, sino que exista mayor transparencia, mayor claridad de cómo se está gastando ese dinero en las elecciones. Ahora, ¿cómo ves que queda el órgano ya una vez que se ha dado a conocer quiénes lo van a integrar? Bueno, pues lo que sabemos de primera mano es que el presidente de este nuevo órgano electoral, INE, será el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que es, recién tendrá un par de años como consejero electoral federal, tiene un antecedente académico, ha escrito obra respecto a los temas electorales y políticos, tiene un perfil idóneo, pudiéramos decir, para cumplir este rol, obviamente con 10 más consejeros, algunos de ellos que están repitiendo, algunos otros que provienen del órgano jurisdiccional, que es el TRIFE, y yo creo que mucho de esto va a depender el trabajo en equipo, la negociación interna, la coordinación para tomar decisiones de manera uniforme o con mayorías relevantes, porque hemos visto cómo otros órganos ciudadanos o de origen ciudadano, vamos a hablar del IFAI, pues ha vivido una etapa muy difícil en la cual pues el conflicto ni siquiera era para la rendición de cuentas, sí. El conflicto era interno entre los comisionados y yo creo que eso da el traste mucho con la imagen que se quiera transmitir a la sociedad y sobre todo con su funcionamiento. Entonces yo creo que habrá un trabajo interno de negociación, de trabajo en equipo, de colaboración, de coordinación y yo creo que Lorenzo Córdoba tiene el talento necesario para sumar voluntades y llevar a cabo el trabajo del INE de una manera uniforme, unificada hasta cierto punto, en objetivos claros y concretos.
Ahora se viene 2015 y ahí la prueba de fuego. La prueba de fuego, porque la elección 2015 es, creo yo, de las más importantes y más grandes en los últimos años en el país. Hablamos de 17 estados, en los cuales en 9 habrá gobernaturas, pero sobre todo también hablamos de 500 diputados federales. Entonces estamos hablando de una elección gigantesca, monumental, y la tenemos a la vuelta de la esquina en cuanto a su preparación en un nuevo andamiaje jurídico. Entonces, pues yo creo que hoy mismo se estarán reuniendo Sí. los consejeros En designados cuanto ya los y van a designan, tener que vámonos. trabajar sábados y domingos. De otra manera, pudiéramos echar al traste el trabajo del IFE, un buen antecedente del IFE, con el gran reto del 2015 y donde no exista del todo satisfacción por la sociedad respecto a los resultados y a la organización de estas elecciones, pues pueda perder un poco de ese prestigio que se ha logrado con los últimos años. Y se antoja muy complicado porque ya decíamos, se van a tomar atribuciones para elección de los consejeros locales, organización de las elecciones federales, capacidad de traer las elecciones locales, capacitación de funcionarios de casilla, fiscalización de ingresos. Claro, Híjole, así y es. además todos los otros puntos. Claro, todos los otros puntos. Una función que va a coordinarse con el TRIFE será la de investigar posibles quejas y denuncias respecto a, por ejemplo, gastos de campaña, topes de gastos de campaña o nulidades en un momento dado, en el cual el INE se va a convertir en una especie de ministerio público porque va a investigar previamente, integrará el expediente y luego se lo llevará al TRIFE para que el TRIFE resuelva. Entonces habrá un trabajo de coordinación y yo creo que se va a profundizar mucho en esto que ha sido pues las quejas y denuncias que antes pues iban y venían entre el IFE y el TRIFE y muchas veces tenían hasta opiniones diferentes. Veíamos que decisiones del Consejo General del IFE eran revocadas por el TRIFE. Entonces yo creo que eso no mandaba una buena señal porque estaba pasando aquí, ¿no? El IFE dice una cosa y el TRIFE dice otra cosa, aunque al final lo que prevaleciera era la decisión jurisdiccional. Claro. Hoy en día más bien el INE se va a convertir en un órgano investigador para ese tipo de casos y va a dejar plenamente que el TRIFE resuelva sin que existan este tipo de contradicciones en un momento dado. ¿Qué tanto cambian las atribuciones de los órganos jurisdiccionales? Pues yo creo que no cambian en la magnitud de lo que cambia el INE, pero yo creo que el TRIFE se fortalece con las futuras decisiones jurisdiccionales, sobre todo al depurar este procedimiento de investigación y resolución. Y sobre todo que en esta nueva reforma están ya causales muy claras de nulidad, en la cual se puede hasta anular no nada más la elección, sino que el candidato ya no compite en una elección, y eso es precisamente cuando se rebasan los topes de campaña, ¿sí? Cuando se compren tiempos de radio y televisión. O sea, cuando hay estas causas graves en un momento dado, ya es el TRIFE quien tiene plena atribución y no queda un poquito entre el IFE y el INE lo que ha sido recientemente, ¿verdad? Que la Comisión de Fiscalización del IFE decía una cosa, llegaba el tiempo a que el TRIFE resolviera, ya era materia juzgada, por así decirlo, ya había habido la elección, no había nada que hacer. Hoy en día parecería que una anulación de una elección en este país, aún a nivel presidencial, es factible con las nuevas reglas electorales. El Instituto Nacional Electoral surge de nueva cuenta por un tema que conocemos los mexicanos, que es la desconfianza. Sí, es precisamente uno de los orígenes del INE, es precisamente la desconfianza, obviamente encabezada por los partidos políticos hoy en día, pudiéramos decir, de oposición, tanto el PAN como el PRD, que cuestionaron y han cuestionado severamente el rol del IFE en los últimos años, y es precisamente la actividad que han tenido los institutos electorales en los estados. No tanto el IFE, aunque la parte de fiscalización fue altamente debatida en la última elección, pero sobre todo el rol de los gobernadores en los institutos electorales estatales. El argumento ha sido que en el tiempo finalmente se volvieron otra ínsula de poder de los gobernadores, los institutos electorales, perdiendo todo ese... La autonomía, ¿no? La autonomía, la independencia y sobre todo ese espíritu ciudadano. Entonces, esa es una de las grandes razones por las cuales se centraliza, por así decirlo, en un nuevo órgano electoral, estas decisiones que de alguna manera pertenecían a los estados, ahora con la reforma constitucional pertenecen a un órgano nacional. Oye, leía una declaración de José Waldenberg que me llamó mucho la atención. Dice, el script debe ser clarísimo en bien de la certeza que la ley y autoridad deben proyectar, que es parte de lo que mencionabas hace unos momentos. Claro, yo creo que el mensaje del 2015 tiene que ser contundente.
y creo que debería ser el mensaje al final que todos los mexicanos dijéramos, valió la pena el cambio, y no que al final de la elección 2015 Sí. digamos, ¿Como para qué? como para ¿No? qué cambiamos todos si íbamos más o menos bien. Yo creo que ese es el gran reto de los nuevos consejeros, el gran reto del INE. Se le han sumado otras atribuciones que todavía siguen siendo discutibles, como por ejemplo que en un momento dado, cuando en un partido político exista controversia en una elección interna, sea el INE el que venga a organizar a los partidos la elección interna, pues para designar algún presidente de partido o sus candidatos a diputados. Eso sigue siendo tema de debate porque aún algunos de los consejeros que quedaron en esta nueva integración, pues habían dicho que eso no era una atribución del órgano electoral, es una atribución de los partidos políticos. Claro. Entonces yo creo que ahí vamos a ver qué sucede. Otro tema interesante son las candidaturas independientes, Sí. que las candidaturas independientes plantean un reto igual de grande que estas nuevas atribuciones. ¿Por qué? Porque es una figura nueva y no hay una regulación. Claro. Y entonces los partidos políticos pudieran decir, oye, ¿por qué ese candidato independiente le das el mismo tiempo de radio y televisión que para mí? ¿Tendrá el candidato independiente la infraestructura para cumplir con todos los requerimientos de fiscalización? Los recursos. Los recursos, ¿cómo los vamos a administrar? ¿Cómo los van a administrar? ¿Cómo nos van a informar? Entonces yo creo que el tema de los candidatos independientes ahorita no es como el tema, ¿por qué? Porque estamos en la integración, la reforma constitucional. La candidatura independiente, que es una reforma anterior, pues sigue sin ser regulada y es otro gran reto para las próximas elecciones. Oye, en el caso del IFE, hizo muy buen papel, buenas organizaciones de elecciones y mucha gente todavía dice, ¿era necesario el que se cambiara, el que tuviera otro instituto que nos llevara justamente a organizar las elecciones? Yo creo que sí existían causas importantes. Y esto es un paso, es un golpe de timón esta reforma constitucional, porque seguramente eran temas que se iban a ir depurando en el tiempo. Vamos a hablar de fiscalización. Quedaba claro que la fiscalización seguía siendo el talón de Aquiles del órgano electoral. Hay que ser claros. Y yo creo que con el tiempo y las resoluciones del TRIFE y los acuerdos del Consejo General se venía depurando de tal manera de llegar a procedimientos más claros, más nítidos, más transparentes. Nos iba a tardar a lo mejor 6 años más. Con esta reforma constitucional, pues es un golpe de timón para no esperar a 6 años, sino hacerlo mañana. Claro, es un gran reto, pero yo creo que es una de las grandes razones. Otra de las grandes razones es la imparcialidad y objetividad de los institutos electorales estatales. Yo creo que en general los institutos iban avanzando, poco a poco, pero iban avanzando. Había casos en los cuales, siendo el gobernador de un partido, el instituto electoral estaba integrado por filiaciones de otros partidos y las elecciones salían más o menos claras, que la sociedad quedaba tranquila. Igualmente, no nos esperamos para depurar esos procedimientos o para que la sociedad en los estados madurara y exigiera más a su gobernador y a sus institutos electorales. Golpe de timón, se reforma y en vez de esperar tiempo, es para mañana. Entonces yo creo que hay razones, pero también hay retos. Y yo creo que estará mucho en el talento, en la capacidad y en la voluntad de quienes son los actores políticos, en este caso los partidos políticos y los organismos electorales, los nuevos consejeros, pues para poder sumar y dar buenos resultados en el 2015, que es la medida, que es el indicador. Claro. Que o sea, no estamos esperando a que sean buenos deseos. Ya tienen la tarea para el 2015, en el 2015 se les va a evaluar. Y bueno, ahí vamos a ver efectivamente si puede el organismo con tantas atribuciones, ¿no? Así es, si habrá podido bien o habrá tenido fallas o fallas graves o qué cambios hay que hacer por los resultados que se tuvieran. Pues esperemos que todo le salga bien. Para el beneficio de todos nosotros, de la sociedad mexicana, de nuestra democracia, por supuesto. Hablabas de un tema también importante, el servicio electoral profesional. Así es, el servicio electoral profesional es el servicio civil de carrera de los funcionarios electorales, al igual que en el ejército, al igual que en la diplomacia, hoy en día al igual que en ciertas áreas de las finanzas en nuestro país, por hablar del SAT o hablar de la Secretaría de Hacienda, se tienen que profesionalizar los cuadros más allá de los partidos políticos. Y yo creo que el servicio profesional electoral ha sido un muy buen ejemplo, creo yo, de lo que puede salir bien cuando se tiene la voluntad de preparar a los mejores funcionarios que fuera de cuestiones partidistas actúen conforme a la ley. Yo creo que el gran reto para el INE también será formar un cuadro, ahora un cuadro nacional,
no nada más un cuadro federal, porque recordemos que estas nuevas facultades que tiene el INE de poder atraer en un momento dado elecciones aún de carácter municipal, Sí. aún de carácter local, por no hablar de las federales, cuando los estados, los institutos lo soliciten, pues implica que debe de tener ese personal que pueda comprender la realidad municipal, Claro. que conozca las leyes locales, los reglamentos municipales, o sea, que esté imbuido de la pequeña parte de México que necesita su ayuda. Yo creo que ahí es donde el servicio profesional electoral es fundamental y yo creo que debe ser la escuela fortalecida de los mejores funcionarios en materia electoral. Oye, se habla de que se pueden presentar muchos escenarios Sí. y que, bueno, pues a lo mejor se tiene que organizar por parte del Instituto Nacional Electoral todas las elecciones en un momento determinado. Pues puede ser el caso, claro, si vamos a pensar que todos los estados, los institutos, los consejeros estatales, bueno, que serán consejeros federales, pero en institutos estatales, se pongan de acuerdo y le soliciten al INE que en esta próxima elección o futuras atraiga la elección y sea desde el centro que se organice y que no sea en las entidades federativas, en los institutos electorales estatales que se organice, pues estaríamos hablando de verdaderamente una elección nacional en todos los niveles, federal, estatal y municipal. Eso sucede en Europa, eso sucede en algunos países de América Latina, pero la población que tiene México hoy en día en el último censo, alrededor de 118 millones de mexicanos, un padrón electoral alrededor de 60 millones de mexicanos, pues estás hablando de una elección monumental. ¿Se tendrá la capacidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran interrogante. Pues yo creo que en el siglo XXI los mexicanos debemos de afrontar estos retos y sumar alrededor. Hay una buena experiencia, creo yo, pero son temas eminentemente novedosos y pues estamos con el gran signo de interrogación si se podrá o no se podrá. Yo creo que sí se puede, pero hay que trabajar ya, empezando este primer día. Oye, ¿quién tiene la atribución de decir si se viene la elección, una elección local para el Instituto? Es el Consejo General con el voto de 8 consejeros, de 11 que van a ser. Una especie es un poco como las decisiones de la Corte. La Corte declara inconstitucionales ciertas leyes o declara controversias constitucionales procedentes con el voto de 8 ministros de 11. Aquí se repite un poco el esquema de votación de 8 consejeros de 11 que son en total. Entonces, por esa mayoría se puede decir si atraemos, no atraemos. Esto es muy interesante. Yo creo que desde el momento que se plantee la atracción, el Consejo General debe ser muy sensible porque el negar atraer una elección estatal puede ocasionar condiciones de ingobernabilidad en los estados. Hay que decirlo también. Y en vez de tener decisiones muy claras y que sean aceptadas por las partes, se incremente más bien el trabajo del TRIFE con mayores conflictos de tipo político-electoral. Hablando de conflictos, una de las cuestiones que se señalaba como negativas es que un problema municipal lo vas a hacer nacional o un problema estatal lo vas a hacer nacional. Así es. Ese es el riesgo. Ya estamos no en la lectura normativa legislativa, lo que tú me preguntas, ya estamos en la lectura política de la realidad mexicana. Y efectivamente, un problema local que anteriormente se resolvía de manera local, ahora lo vamos a y lo vamos a hacer nacional, pero por diseño, por ley, no por su importancia o relevancia, sino simplemente porque el diseño de la ley permite que ese problema local sea nacional. Pues sí, lo vamos a magnificar, por así decirlo, y será del conocimiento de todo el país, un problema que a lo mejor se pudo haber resuelto de otra forma, pero que por diseño legal es de competencia ya nacional y de conocimiento nacional. ¿Estamos en tiempo para que se organicen las elecciones, para que todo salga bien en el proceso de 2015? Yo creo que sí. Existen las leyes hoy en día del IFE y probablemente con una ley general que pueda articular todas esas disposiciones, tanto federales como estatales, se pueda sacar adelante la elección sin una gran reforma legislativa que ahí implica cambiar las leyes y las constituciones de las 32 entidades federativas. Y es un proceso legislativo que lleva tiempo. Por el solo hecho de ser 32 entidades federativas, órganos legislativos, lógicas políticas locales, yo creo que ahorita lo que tiene que caber más bien es una instrumentalización con una ley general, una ley paraguas,
una ley que pueda cobijar todas estas legislaciones y con la experiencia previa sacar adelante la elección del 2015. Para el 2018 definitivamente que tendrá que haber un proceso legislativo mayúsculo, mayor en los estados y ya se tengan leyes pues perfectamente depuradas a nivel nacional y no estar articulando leyes locales y federales. Oye, el Instituto Nacional Electoral se nos dijo iba a ser más barato, parte de lo que ya nos adelantabas al principio de esta conversación. Sin embargo, vemos que desde el cambio de papelería, desde el cambio de las credenciales del elector, pues van a tener que sufrir modificaciones, ¿no? No podemos ir a lo mejor a una elección diciendo que tenemos una credencial del IFE cuando ya es el INE. Claro. Bueno, ese es un gasto innegable, es un gasto mayor porque finalmente es la imagen del nuevo Instituto Electoral y además la credencial de elector no nada más es de elecciones, ya se ha convertido como en el carnet de identidad de los mexicanos, aceptada por todo tipo de autoridades o por todo tipo de instancias privadas. Yo creo que hay un gasto ahí, definitivamente. Probablemente el que tenga que sufrir un poco va a ser el gasto en infraestructura, en mantenimiento de instalaciones y, hay que decirlo, de personal. Mientras se ajusta el presupuesto, y en próximas elecciones se contrata personal para atenderla, yo creo que sí va a sufrir una merma definitivamente el personal de los institutos electorales estatales. Virgilio, te pediría una última reflexión sobre este nuevo Instituto Nacional Electoral. Es un órgano, es un golpe de timón electoral, es una apuesta hacia el futuro, existen razones para este nuevo organismo, pero también hay preguntas, hay dudas relevantes que hay que atender. El gran reto estará en el talento, en la capacidad de quienes lo integran a nivel federal, a nivel nacional, así como los actores políticos, para que la primera prueba de fuego salgan bien calificados, que es la elección de 2015. Aquí no hay buenos deseos, aquí no hay tiempo de gracia, aquí no hay tregua para que se organicen, aquí el reto está a la vuelta de la esquina y es el 2015. Yo creo que esa es la gran prueba, que hubo cuestiones que se pudieron tomar tiempo para cambiar la ley y no hacerlo así, sí, ciertas disposiciones que gradualmente iban avanzando, se iban depurando, lo hemos visto en el IFE en los últimos años. Este es un golpe de timón arriesgado, pero yo creo que vale la pena siempre y cuando exista la voluntad de los que participan en este proceso. Muy bien, Virgilio, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, un gusto poder escucharte. Muchas gracias. Y le agradezco al doctor Virgilio Bravo Peralta, profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que nos haya acompañado en esta ocasión. Es así como llegamos al final de Justicia Electoral a la Semana. Lo espero en la siguiente emisión y en nombre de todo este equipo de producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que tenga muy buen lunes, muy buena semana y que la pase usted muy bien.